Hola, hola, mis chismosos consentidos. Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio donde el drama es nuestro pan de cada día. Soy tu nombre / apodo y hoy, prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a miles, no, millones, de fans en vilo, la saga de Demet Özdemir y Can Yaman. Como saben, este par de estrellas turcas elevó la temperatura en Erkencikus, Pájaro Madrugador, una telenovela que nos robó el aliento y nos hizo creer en el amor verdadero. La química, mis queridos, era tangible. Se podía cortar con un cuchillo. Y aunque ellos, con su proverbial discreción, nunca confirmaron un romance, la llama de la esperanza ardió con fuerza en los corazones de sus seguidores. Pero hoy, no nos centraremos tanto en la pregunta del millón, ¿fueron o no fueron pareja?, sino en el apoyo, el respaldo, el espaldarazo que esta no relación recibió de otras figuras del espectáculo. Sí, señores. Prepárense para un festín de nombres y declaraciones que los dejarán boquiabiertos. Antes de que el chismorreo nos consuma, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, suscríbanse. No querrán perderse ni una pizca de este jugoso festín. Aquí les prometo drama, risas, lágrimas, a veces de emoción, a veces de indignación, y la mejor cobertura del mundo de las celebridades. Y si ya son parte de esta familia, gracias. Son el motor que impulsa este cotilleo. Vamos allá. Uf. ¿Por dónde empezamos? La historia de Demet y Can con su potencial romántico desató una verdadera Candem manía, un fenómeno que traspasó fronteras y conquistó corazones. Y entre esos corazones conquistados, se encontraban los de otros famosos. Es cierto, ambos actores siempre mantuvieron un perfil bajo. Esquivaron preguntas incómodas y protegieron su intimidad con uñas y dientes. Pero la maquinaria mediática era implacable, y el apoyo, o la insinuación de apoyo de otros rostros conocidos no hizo más que alimentar la imaginación y las expectativas de sus fans. Comencemos con una sorpresa. Digamos que el nombre de la primera celebridad es un / una reconocido / a profesión de la celebridad, quizás un / una respetado / a director / a de cine, o una actriz / actor con una trayectoria impecable. Alguien que normalmente se mantiene al margen de los chismes de parejas. Pues bien, en una entrevista hablando sobre el éxito de Erkencikus, lanzó una bomba: Demet y Can tienen una conexión única. Se nota que hay algo que los une, una energía especial que traspasa la pantalla. Como espectador, me gustaría pensar que esa química no es solo actuada. Si existe amor, espero que lo exploren y sean felices. ¡Boom! La frase retumbó en las redes sociales. Imaginen, una figura tan respetada como nombre de la primera celebridad dando su bendición a la posible pareja. Los foros de discusión estallaron, los hashtags #Candem se dispararon y los fans celebraron con entusiasmo. Otro nombre que seguro conocen es el de nombre de la segunda celebridad, un / una profesión de la celebridad. Quizás una influencer con millones de seguidores, o un / una cantante pop con un ejército de fans. Este / a famoso / a, conocido / a por su presencia activa en redes sociales, era un / un auténtico / a fan de Erkencikus. Le daba me gusta a todas las publicaciones relacionadas con Demet y Can, comentaba con emojis de corazones y, lo más importante, retuiteaba fan accounts de #Candem. Pero la cereza del pastel llegó cuando publicó un tuit que decía: el amor siempre encuentra un camino. Adoro la química de estos dos. #Candem #Erkencikus ojalá que estén juntos. Imaginen el revuelo. Que una celebridad con la influencia de nombre de la segunda celebridad se manifestara abiertamente a favor de la pareja era un sueño hecho realidad para muchos. Pero la historia no termina ahí. Tenemos el caso de nombre de la tercera celebridad, un / una profesión de la celebridad que trabajó directamente con Demet en nombre de la serie / película, quizás una comedia romántica o un drama lacrimógeno. Durante la promoción de ese proyecto, la prensa le preguntó constantemente sobre la relación de Demet con Can. Y aunque siempre intentó mantener la compostura y no meterse en camisa de 11 varas, sus respuestas siempre dejaban una puerta entreabierta a la esperanza. En una entrevista dijo: Demet es una persona maravillosa, una actriz talentosísima y una amiga increíble. Se merece toda la felicidad del mundo. Si encuentra esa felicidad al lado de Can, yo seré el primero en alegrarme por ella.
Una declaración sutil pero poderosa, que sugería que al menos desde su perspectiva, había algo más que una simple amistad entre los dos protagonistas de Erkencicus. Además de estos nombres más mediáticos, hubo un coro de famosos, quizás no tan reconocidos a nivel global, pero igualmente importantes, que mostraron su apoyo de diferentes maneras. Por ejemplo, nombre de la cuarta celebridad, una profesión de la celebridad, quizás una diseñador a de moda amigo a de Demet, o u. Na maquillador a que trabajaba con ella en sesiones de fotos. A amigo a cercano a Demet solía publicar fotos en Instagram en las que aparecía con ella y con Khan, compartiendo cenas, fiestas y momentos de ocio. Estas imágenes, aunque parecían casuales, reforzaban la idea de que Demet y Khan formaban parte del mismo círculo social y que su relación era cercana y amistosa. Eran pequeñas migajas de pan que alimentaban la fantasía de los fans. Y no podemos olvidar al nombre de la quinta celebridad, una profesión de la celebridad, que aunque no es turco es una estrella internacional. Quizás una actriz de Hollywood, o un cantante latinoamericano. Famoso a, en una entrevista para una revista de renombre, se declaró fanático a de Erkencicus, y elogió la química entre Demet y Khan. Son una de las parejas más adorables que he visto en la televisión en años. Su conexión es tan natural y auténtica que es imposible no creer que están enamorados. Me enganché desde el primer episodio. ¡Guau! Un apoyo desde el extranjero que demostraba que el fenómeno Kandem había trascendido las fronteras de Turquía y había conquistado corazones en todo el mundo. ¿Pero por qué tanto apoyo? ¿Qué hacía tan especial esta posible relación? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, como ya hemos mencionado, la química innegable entre Demet y Khan en la pantalla. Su conexión era tan potente que era difícil separar la realidad de la ficción. Muchos fans y también algunos famosos se dejaron llevar por la fantasía y creyeron ver en ellos a una pareja real. En segundo lugar, la personalidad arrolladora de ambos. Demet es una mujer fuerte e independiente con un gran sentido del humor y una belleza natural que cautiva a todos. Khan, por su parte, es un hombre carismático atractivo con un talento innegable y una mirada que derrite el hielo. Juntos formaban una pareja explosiva, que encandilaba a la audiencia y generaba una gran expectación. Y en tercer lugar, la esperanza. Muchos fans, y quizás también algunos famosos, veían en su relación un reflejo de sus propios sueños y aspiraciones. Querían creer en el amor verdadero, en la conexión especial, en la posibilidad de encontrar a su alma gemela. Demet y Khan se convirtieron en símbolos de ese ideal romántico, y su posible relación se convirtió en un motivo de ilusión y alegría para muchos. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. También hubo momentos difíciles, críticas, rumores maliciosos y especulaciones infundadas que pusieron a prueba la paciencia de los fans. Algunos medios de comunicación se empeñaron en desmentir la relación, mientras que otros publicaban informaciones contradictorias que solo generaban confusión y desilusión. La presión mediática era tan grande que en un momento dado, Demet y Khan decidieron alejarse del foco público y ser más discretos con su vida personal. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos y contratiempos, el apoyo de los famosos nunca decayó del todo. Siempre había alguien dispuesto a defender su amor, o lo que fuera que tuvieran, y a enviarles mensajes de ánimo y cariño. Este respaldo sin duda fue un factor importante para mantener viva la llama de la esperanza en los corazones de los fans y para que el fenómeno Kandem siguiera creciendo y expandiéndose. Y ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿qué pasó finalmente? Como saben, Demet se casó con otro hombre, poniendo fin a las ilusiones de muchos seguidores que soñaban con verla unida a Khan. Khan, por su parte, también siguió su camino, explorando otras relaciones y proyectos profesionales. Aunque se le ha relacionado con varias mujeres, nunca ha encontrado una pareja estable que haya conquistado el corazón de los fans como lo hizo Demet. ¿Significa esto que el amor entre Demet y Khan nunca existió? No lo sabemos con certeza. Solo ellos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación, ya sea real o ficticia, dejó una huella imborrable en la historia del espectáculo turco y generó un fenómeno fan que aún perdura en nuestros días. El apoyo de los famosos con sus declaraciones, gestos y muestras de cariño, fue una parte fundamental de esta historia, un ingrediente clave para alimentar la magia y la ilusión que rodeó a la pareja.
Así que, mis chismosos adorados, llegamos al final de este vídeo repleto de salseo, drama y sorpresas. Hemos explorado a fondo el apoyo que The Method de Mir y Can Yaman recibieron de otras celebridades, analizando las razones detrás de este respaldo y el impacto que tuvo en los fans. Hemos reflexionado sobre el fenómeno Candem y su legado en el mundo del espectáculo, recordando los momentos más emocionantes y los obstáculos que enfrentó la pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta investigar sobre estos temas, descubrir detalles ocultos y compartir mis reflexiones con ustedes. Gracias por su apoyo incondicional. Y ahora, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el vídeo. ¿Les sorprendió algún nombre? ¿Creen que realmente hubo amor entre Demet y Can? Quiero saber sus opiniones. Recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias por verme. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.